Pues vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 18. Es ya el penúltimo mensaje de este primer módulo del curso de apologética, la veracidad de la Biblia, y vamos a cerrar con un par de temas muy importantes. Son primera y segunda parte, que son las profecías que la Biblia tiene y que se han cumplido en la historia. Y este es el tema, es profecías bíblicas cumplidas en la historia. Vamos a ver hoy la primera parte y terminar con la segunda parte y cerrar el primer módulo también dentro de 8 días. Algo bien importante que quiero recalcar antes de empezar es que son profecías cumplidas en la historia. O sea, no estamos hablando de cosas que la Biblia anuncia y que en la misma Biblia se cumplen, porque es lo que mucha gente dice. Ay, es que la Biblia tiene muchas profecías, sí, pero muchas de ellas tiene su cumplimiento en la misma Biblia. Pues así yo también escribo mi libro de profecías y yo escribo lo que va a pasar y escribo que se cumplió, pero este no es el caso. Estamos hablando de muchísimas profecías que hay que la Biblia anuncia, pero su cumplimiento tú lo puedes ver en la historia. No es que solamente dice la Biblia que se cumplió. De hecho, hay profecías que se cumplieron hasta muchos años después de que la Biblia fuera terminada. La Biblia se limitó a hablar de lo que iba a pasar y no habla de cómo se culminó esta profecía. No, Señor, estamos hablando de cosas que la Biblia anuncia y que tú puedes comprobar su cumplimiento históricamente. Es una de las cartas más fuertes a favor de la Biblia, porque son un argumento que no posee ningún otro libro religioso, ninguna otra religión. Al principio del módulo preguntamos por qué confiar en la Biblia y no otros libros supuestamente sagrados. Dentro de las muchas razones que hemos visto, una de las armas más poderosas es esta, porque los otros no hablan del futuro con la exactitud que hace la Biblia. Y bueno, hablar sería fácil, ¿verdad? Pero que se cumpla como la Biblia hace, eso es otra cosa, eso es punto y aparte. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar. Antes de empezar, quiero leer algo importante que está en Deuteronomio capítulo 18. Dice Deuteronomio capítulo 18, el versículo 20 en adelante, un reto que la Biblia pone a otros profetas y que indirectamente pues se le está poniendo a sí misma. Dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado a hablar. Mucho ojo, hacemos un paréntesis, porque esto también aplica a aquellos hermanitos que llegan: Dios dice esto y el Señor dice el otro. Yo mucha gente, según que se le apareció Juan Diego y le dijo que dijeran, y hablan palabra de su corazón, de su carne, y no de palabra de Dios. Conocemos de personas que han sido desviadas, jóvenes que se casaron porque les dijeron Dios dice que ustedes son, y no confirmaron con la palabra. Por eso es importante siempre que cada profecía que te digan que supuestamente viene de Dios para tu vida, que te lo confirmen con la Biblia, porque si te dicen que Dios dijo algo pero la Biblia no lo respalda, no es palabra de Dios. Como Pablo dijo, ¿no? En Gálatas 1, del 6 al 8, dice: aunque yo mismo, un ángel del cielo, se te aparezca, y se te apareció Juan Diego en la noche y te dijo esto es palabra de Dios, y te dieron calambres y brilló la pared, etcétera, etcétera, no importa el mensajero, la forma que llevó el mensaje. Él dijo: si alguno habla palabra, dice, y te predica un evangelio diferente al que os hemos predicado, aunque un ángel fuera y te predicara algo, pero es diferente a lo que la Biblia dice, el tal sea anatema. Entonces tengan esto presente para que no se dejen engañar, porque mucha gente pues le da por hablar palabra en nombre de Dios, ¿verdad? Dice después: o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta mentira morirá. El 21 dice: si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Dios no ha hablado? Bueno, ¿cómo sé que viene de parte de Dios? ¿Qué no viene de parte de Dios? Y el 22 da la respuesta y pone un reto. Dice: si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere que viene Cristo, decían el 21 de mayo, y se va a acabar el mundo, y tómala, aquí estamos. Y todavía hay gente que sigue escuchando las predicaciones de esa persona, ¿verdad? Dice: es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Obviamente ha habido algunos disque profetas, como Nostradamus, dentro de muchos, que le atinan algunas cosas, a veces ni le atinan. Yo he visto a la profecía de Nostradamus y son dibujos que hizo, que la gente interpreta como quiere, pero bueno, aunque lo hubiera atinado a esas que dicen, ni el 30% de sus predicciones se han cumplido. ¿Por qué? Porque el diablo no puede predecir con exactitud el futuro. Él no es omnisciente, no lo sabe todo, entonces lo único que puede hacer es adivinar.
en algunas ocasiones él conoce las profecías bíblicas, sabe lo que va a pasar y de ahí también se basa para adivinar, pero hacerlo con esa actitud que Dios lo hace, dado que no es omnisciente, no lo puede hacer, y por eso es que todos los brujos y los chamanes y ahí tu compadre Walter Mercado y Amira y todos ellos, tus discípulos, pues no pueden adivinar con esa actitud el futuro. Se ponen a inventar que te va a ir bien, que te va a ir mal y te vas a casar o a pasar una tragedia y a veces le llegan a atinar algunas cosas, pero pues no se cumple ni siquiera la mitad de sus profecías, por lo que no podemos catalogarlos como verdaderos profetas. Y podemos usar esto como una muestra para enseñar lo difícil que es predecir con exactitud y con detalle el futuro y que se cumpla. Porque mucha gente cuando le dices, oye, ¿qué hay de las profecías bíblicas? ¿No crees en la Biblia como libro inspirado por Dios? Entonces explícame cómo es que tiene tantas profecías que se han cumplido. Mucha gente dice, pues es que hablaron al azar y le atinaron. Si fuera tan fácil, cualquier loco que se pone a hablar al azar y le atina, entonces tendríamos muchos locos cuyas profecías se hubieran cumplido. Pero al tener hombres que han tratado de adivinar el futuro y que no le han atinado ni a la mitad, podemos tú y yo saber y tener esto como ejemplo y como base, que no es fácil lo que la gente dice que hace la Biblia, adivinar, atinarle. No, Señor, si el 100% de las profecías se han cumplido y faltan unas por cumplir y podemos ver que está empezando su cumplimiento, es entonces porque alguien sobrenatural es quien inspiró este libro, porque no fueron hombres que simplemente intentaron adivinar, porque si así hubiera sido, pues muchas de sus profecías hubieran fallado. Hay muchísimas profecías que la Biblia anuncia que se cumplieron en la historia. Vamos a ver en este tema únicamente un resumen de algunas de ellas, porque si entramos a detalle una por una, pues nos aventaríamos otro módulo entero, ¿verdad? Y únicamente quiero dar un ejemplo como respaldo a la veracidad de la Biblia. Hay algunas como el regreso de los judíos a Israel, que después de casi 2000 años de estar fuera, la Biblia anunciaba que iban a regresar y 1948 regresan, es una de las más conocidas. Por lo mismo, pues no vamos a hablar de ella, por lo conocida que ya es. Muchos incluso en sus tareas, la mayoría creo que me trajeron las citas y el cumplimiento de esta profecía, así que quiero enfocarme en algunas otras no tan conocidas. Y quiero empezar tomando en cuenta este reto de Deuteronomio 18, retomarlo. Dice, si alguien habla palabra en nombre de Dios y no se cumplió lo que dijo, no aconteció, entonces Dios no habló esa palabra, el profeta habló con presunción, no tengas temor de él. Es un versículo importantísimo porque la misma Biblia, si tú lo analizas bien, se está poniendo un reto a sí misma. Ningún otro libro religioso tiene este contenido tan riesgoso para sí mismo. ¿Por qué digo riesgoso para sí mismo en el caso de que no fuera inspirada por Dios, que no es? Porque dice, si alguien profetiza algo que no se cumple es mentira. Está diciendo, toda persona que habla algo que no se cumple es mentira. E indirectamente se está poniendo un reto a sí misma, porque si en ella se profetiza algo que no se cumple, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es el profeta que dijo algo que no se cumplió? La misma Biblia se pondría la etiqueta de mentira. Si alguien dice algo que no se cumple, es mentira. Entonces, si la Biblia dijera algo que va a pasar y que no pasó, la misma Biblia dice, esto es mentira. Es como que si tú te paras y dices, el que profetiza algo que no se cumpla es un farsante. Ok, ya te animaste a hacer el reto, bien valiente. Ahora, después de lanzar el reto te pones a profetizar. No, que este año el Cruz Azul va a ser campeón. Obviamente tuvo que eres un falso profeta, ¿no? 15 años y no sucede, ya te catalogaríamos como un falso profeta. O te pones a hablar, no, va a pasar esto y el otro. Tú tienes que estar seguro de que lo que estás hablando es inspirado por Dios. Porque si no es así, entonces, de acuerdo al mismo juicio que tú estableciste, eres un farsante. Tú dijiste, el que diga algo y no se cumple es un farsante, y te pusiste a profetizar. Y si no se cumplió lo que profetizaste, de acuerdo a tu reto, ¿qué eres? Un farsante. Y es lo que la Biblia hace. Dice, si alguien dice algo que no se cumple, es mentira, y luego da cientos de profecías. O sea, qué fácil sería dar el reto y no profetizar. Pero no es así. La Biblia lanza el reto y se anima a profetizar, estando completamente segura de que fue inspirada por Dios. Entonces, si este libro fuera un fraude, sus autores no fueron inspirados por Dios, obviamente no tenían la certeza de que sus profecías se cumplirían. Te voy a repetir, si este libro fuera un fraude y sus autores no fueron inspirados por Dios, estas personas no tenían la certeza de que sus profecías se iban a cumplir. Si este fuera el caso, te hago un par de preguntas. Número uno, ¿por qué profetizar? Si no tenían la certeza
de que lo que estaban hablando venía de Dios y que se iba a cumplir, ¿por qué ponerse a decir va a pasar esto, va a pasar lo otro? ¿Por qué profetizar? ¿Por qué no dejar un texto bonito con algunas promesas, con advertencias como los otros supuestos libros sagrados? ¿Por qué amarrarse solitos la soga al cuello? Y en segundo lugar, mucho más absurdo sería por qué ponerse este autorreto que los desenmascararía a sí mismos. Si sabían que no estaban hablando en nombre de Dios, ¿por qué ponerse a decir que si se profetiza algo que no se cumple es mentira y luego enseguida profetizar? ¿Por qué? Porque este reto, junto con las profecías que tiene la Biblia, nos muestra que los autores estaban completamente seguros que habían sido inspirados por Dios. Y tan seguros estaban que Moisés, guiado por Dios en el Pentateuco, en Deuteronomio 18 que acabamos de leer, pone este reto. Y los siguientes autores, conociendo este reto, conociendo esta demanda, esta advertencia, se animaron a profetizar. Repito, si no estaban seguros que estaban siendo inspirados por Dios y conocían este reto, digo, ¿por qué profetizaron? Si sabían que se les iba a catalogar como mentirosos porque sus profecías no se iban a cumplir. Pero no fue así. Moisés pone este reto en Deuteronomio, los siguientes autores, profetas, años después, se animan a profetizar porque estaban seguros de que lo que estaban anunciando se iba a cumplir y que no iban a ser catalogados como farsantes porque estaban siendo inspirados por Dios. Ahora lo mejor está por venir, porque sabes, no solamente tenemos este reto y las profecías que nos muestran lo que estos hombres creían. Quiero decirte, los años pasaron, avanzó el tiempo, las profecías se cumplieron y hoy podemos saber con certeza que estaban seguros de haber sido inspirados por Dios. ¿Por qué? Porque fueron inspirados por Dios, porque sus profecías se cumplieron. Hay muchas profecías, como te decía, que podríamos hablar, pero solamente veremos algunas de ellas cumplidas en la historia, algunas de ellas asombrosamente cumplidas en tiempos cercanos a nosotros. Nos ha tocado el gran reto de vivir en esta generación que está tan llena de maldad y de incredulidad y de pecado, pero sabes algo, a la par tenemos el gran privilegio de ver profecías cumplidas que durante años parecían absurdas y que la gente se mofaba de su cumplimiento. ¿Cómo la Biblia anuncia esto? Y es absurdo, cómo la gente se burla, ¿no? Como que viene Cristo por segunda vez y que el rapto y jajaja y jojojo y se burlan. Y pasaron los años y tristemente, bueno, mucha gente que se mofaba no le tocó ver el cumplimiento. Pero tú y yo hoy podemos saber que este libro no está mintiendo, este libro está hablando la verdad. Y la gente que se burlaba, pues bueno, no le tocó verlo con sus propios ojos, pero le tocó encontrarse con Dios cara a cara ahí en el cielo para decirle, ah, con que te burlabas, ¿verdad? Ja, 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 jo, jo, jo. Pues toma la que crees que era real. En primer lugar, vamos a Isaías capítulo 44, Isaías capítulo 44. Y dice el versículo 26, dice, yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Dice el 27, que dice a las profundidades secaos, y tus ríos haré secar. El 28 viene algo importante, dice que dice a Ciro, que dice de Ciro, está hablando acerca de alguien, ¿qué dice de él? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás habitada y al templo serás fundado. Estamos hablando de un hombre que la Biblia anuncia que iba a decir a Jerusalén serás habitado, se iba a lanzar un decreto y al templo serás fundado. Ahora esto es bien importante. Este pasaje escrito por Isaías viene cerca del 700 antes de Cristo y nombra a Ciro en el capítulo 44, porque ahorita vamos a ver unos versículos más del 45, pero primero vemos este 44, como aquel que dirá Jerusalén, dice la Biblia, serás edificada y al templo serás fundado. Ahora, ¿quién era este hombre? Dice Isaías capítulo 45, versículo 1, un capítulo solamente más adelante, en el primer versículo. Así dice Jehová su ungido, ¿a quién? A Ciro, al cual yo tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Dice el versículo 3, y te daré los tesoros escondidos
y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi ungido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno hay más, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Este capítulo 45 aclara que Ciro era un gobernante con mucho poder que Dios iba a usar, aunque él no lo conocía. Está hablando de una persona, no era un judío, era una persona que Dios iba a usar, pero que no tenía conocimiento de Dios, porque dice, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Y repite en el 45, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Y era un gobernante con mucho poder, porque dice al principio, el versículo 1, a Ciro, al cual yo tomé por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, no 2, 3 ranchos, sino naciones, y desatar lomos de reyes, para abrir puertas delante de él, y las puertas no se cerrarán. Un hombre ante el cual iban a ser puestas naciones, un gobernante con mucho poder. Aquí hay algo bien curioso, aquí habla de que este hombre iba a dar un decreto para reconstruir Jerusalén, pero resulta que este pasaje, escrito por ahí del 700 antes de Cristo, cuando se escribió, pues Jerusalén estaba construida, el templo estaba enterito, estaba de pie. Entonces Isaías estaba profetizando no solamente un par de cosas, la reconstrucción de Jerusalén y que la orden la daría Ciro, sino que si tú analizas bien, pues están dando 4 de hecho profecías. En primer lugar, que el templo y la ciudad serían derribadas, porque se anuncia su reconstrucción, y digo, si se anuncia su reconstrucción es porque antes tuvieron que ser derribadas, y aunque no diga va a ser derribada, al decir va a ser reconstruida, implica que antes tenía que ser destruida, en primer lugar. En segundo lugar, se anuncia directamente que serían reconstruidas. En tercer lugar, se anuncia que la orden la daría Ciro, y en cuarto lugar se dice que este Ciro era un gobernante de mucho poder. Las 4 profecías se cumplieron, tanto la destrucción de Jerusalén y del templo, en primer lugar, la reconstrucción de Jerusalén años después, que la orden le iba a dar esta persona, porque no solamente dice alguien va a llegar y va a dar la orden, y bueno, eso sería muy fácil, ¿verdad? Sino que hasta se anima a dar el nombre de la persona. Y en cuarto lugar, no solamente dice el nombre de esta persona, sino aclara quién iba a ser esta persona. Dice que era un gobernante con mucho poder, ante el cual pues reinos y naciones iban a ser sujetadas delante de él. Los años pasaron y bueno, las 4 profecías se cumplieron. Déjame contarte. Llegamos al 586 antes de Cristo, unos 100 años después de esta profecía, y nos encontramos con una historia que conocemos, que cuenta la Biblia en el libro de Daniel, con Nabucodonosor al frente de Babilonia, quien sitia la ciudad de Jerusalén, destruye la ciudad y destruye el templo, lleva cautiva la nación, cumpliendo así la primer parte de esta profecía. Quiero aclararte que los datos del cumplimiento no los estoy hablando solamente basados en la Biblia. Estos datos que estamos hablando son basados en la historia. Quiero decirte, Nabucodonosor, sus hechos, las fechas que estamos dando, no solamente son bíblicas, sino también son históricas. O sea, no es solamente que se cumplió porque la Biblia dice en el libro de Daniel. No, Señor, es que se cumplió porque la Biblia lo dice y porque también la historia lo dice. Son profecías que se cumplen, no solamente muchas de ellas en la Biblia, sino que también, como te dije al principio, en la historia. Y esto lo vamos a ver con cada profecía. La profecía la sacamos de la Biblia, pero el cumplimiento de la historia, para que no digan que es un fraude. A lo mejor muchos creían que Nabucodonosor era un rey que solamente menciona la Biblia, que era como el guasón de la Biblia, ¿verdad? El personaje malo en el libro de Daniel, pero no es así, es un rey histórico, e incluso en Irak es una persona que es glorificada como un gran líder histórico. Mucha gente pues en ignorancia se pone a criticar, ay sí, que Nabucodonosor y Daniel y el foso de los leones, y echaron a Daniel con los simbas, ¿verdad? Y no saben lo que están diciendo, son cosas que pueden ver en la historia también. No voy a volver a mencionar esto, pero hay que hacer énfasis que en cada profecía, cuando hablemos del cumplimiento de ella, estamos hablando de algo histórico que tú puedes conocer si quieres sin leer la Biblia. Esto que estamos hablando, este primer punto, esta primera profecía cumplida, es algo histórico, es algo real. Nabucodonosor no es el guasón de la Biblia, es un personaje real históricamente. Luego, Jerusalén es tomada por los babilonios al mando de Nabucodonosor, como te decía, en el 586 a.C.,
Y años después, unos 50 años después, en el 539 antes de Cristo, es conquistada por los persas. Poco después de eso llega un rey persa, ojo, un rey que no era judío, un rey persa, que da una orden. Adivina cuál era la orden y cuál era el nombre del rey. El decreto que este rey dio era, casualmente, como la Biblia anunció 150 años antes, el decreto de reconstruir el templo de Jerusalén. El nombre del rey era Ciro. O sea, no solamente da la Biblia lo que iba a pasar, sino hasta el nombre de quién lo iba a dar y cómo iba a ser esa persona. Un rey que no conocía a Dios, rey al frente de la nación persia, no conocía a Dios, por eso dice, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre aunque no me conociste porque era persa, no judío, y dice, no hay Dios fuera de mí, yo te seguiré aunque no me conociste. Aclara que era un rey que no conocía, este rey era persa. Aclara que se llamaba Ciro, este rey se llamaba Ciro. Aclara que era un rey que tenía mucho poder, sabes, no era un rey de una nación, era la persona enfrente del imperio mundial de los persas. La Biblia dice que era un rey ante el cual Dios iba a poner naciones. Voy a volverte a leer el capítulo 45, dice, a Ciro, al cual yo tomé por su mano derecha, versículo 1, para sujetar naciones delante de él. Se sujetaron 2, 3 ranchos ante el imperio persa, no señor, se sujetaron naciones, dice, y desatar lomos de los reyes. La Biblia estaba anunciando el imperio de este hombre, el nombre de esta persona, el poder que iba a tener, que no conocía a Dios y que iba a dar un decreto. Todo lo que la Biblia anunció se cumplió. Entonces Isaías no se está aventando una profecía macuarra de adivinación, pues va a llegar alguien y va a ordenar esto, no, tan estaba seguro de lo que le estaba diciendo que se anima a dar detalles como el nombre de este rey, agrega que era un rey que no conocía de Dios, que iba a cumplir un decreto de Dios aún sin conocerlo, como dice la Biblia, yo te llamé y te ceñí aunque no me conociste. A lo mejor muchos solteros y solteras quisieran así de detalladas las profecías, ¿verdad? Va a llegar una persona con tacones altos, 90, 60, revienta, ¿no? Un chavo con la Biblia y una bocina en el hombro porque es descendiente de Sansón, pero Dios no te va a dar profecías así de detalladas. En este caso sí dio Isaías profecías así de detalladas y es impresionante el detalle y la claridad con la que anuncia y con lo que se cumple punto por punto lo que él años antes dijo. Quiero leerte una descripción, fragmentos de una descripción que da Wikipedia. Al final de su descripción cita las diferentes fuentes de su información y quiero decirte, sus fuentes son 11 diversos libros de historia, de los cuales ninguno es la Biblia. Quiero leerte lo que dice acerca de Ciro, porque es otro personaje, al igual que Nabucodonosor, histórico. Para aquellos que creen que era un mito de la Biblia, algo que ella inventó, es otro personaje histórico. Dice Ciro II, el Grande. No falta el que diga, la Biblia no dice que era Ciro el Grande, ¿verdad? Porque hay algunos que nada les basta y a todo le buscan pretexto. Y da la fecha de su nacimiento, de su reinado, con lo cual sabemos que es el Ciro de la Biblia. Dice del 600 o 575 se calcula su nacimiento al 530 antes de Cristo. Rey Aqueménida de Persia, el reinó del 559 al 530 antes de Cristo, da esta información histórica, y fundador del imperio persa Aqueménida. Sus conquistas se extendieron sobre Media, Libia y Babilonia, desde el mar Mediterráneo hasta la cordillera del Hindu Kush, creando así el mayor imperio conocido hasta ese momento. Ojo, creando así el mayor imperio conocido hasta ese momento. ¿Y qué dice la Biblia? Que ante este rey se iban a sujetar naciones y reyes. El imperio fundado por Ciro mantuvo su existencia durante más de 200 años hasta su conquista final por Alejandro Magno en el 332 a.C. El primer hecho preciso del que se tiene noticia es la victoria de Ciro sobre los babilonios en la batalla de Opis en el otoño del 539 a.C. Sipar se rindió y Gobrías, gobernador persa de Gutium, entró sin batalla en Babilonia el 12 de octubre del 539, dice de esta descripción. Te sigo leyendo tal cual, no estoy agregando nada. Dice, llega Ciro varios días más tarde, Darío fue designado como gobernador de Babilonia y se nombraron subgobernadores en las provincias menores. Para la conquista de Babilonia, Ciro tuvo el sustancial apoyo del sacerdocio babilonio, que estaba enfrentado con Nabucodonosor a causa de sus reformas
religiosas, con Nabónido, dice Nabucodonosor, Nabónido. A su vez, la llegada de Ciro es celebrada por la comunidad judía de Babilonia. La región de Siria-Palestina, que formaba parte del imperio neobabilónico, fue subyugada pacíficamente. Y dice, no la Biblia, sino esta descripción de la historia, cuyas fuentes no son la Biblia, sino libros de historia. Ciro permitió el regreso a Jerusalén de las comunidades judías deportadas en Babilonia, así como, según datos arqueológicos, de grupos deportados arameos a su tierra de origen en Siria. Las ciudades fenicias no ofrecieron resistencia y se estableció una especie de protectorado persa en ellas. Se anuncia en la Biblia, se cumple en la historia. Cada una de estas 4 primeras profecías. Jerusalén y el templo fueron destruidos en la historia. Que ya iba a llegar un hombre llamado Ciro a dar el decreto de reconstruirlas. Llegó Ciro, detalle a detalle de quién era él, se cumple en la historia y da el decreto que la Biblia anuncia. Iba a dar la orden esta persona, y esta persona iba a ser de mucho poder, el gobernante del imperio mundial de los persas. Vamos en segundo lugar a ver la profecía contra Tiro, Ezequiel capítulo 26. Vamos a Ezequiel capítulo 26 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 21. Ezequiel 26, versículo 1. Dice, aconteció en el 11º año, en el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo, fíjate cómo están seguros, viene a mí palabra de Dios. Hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, ea, bien quebrantada está la que era puerta de las naciones, a mí se volvió, yo seré llena y ella desierta. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas, y demolerán los muros de Tiro y derribarán sus torres, y barreré de ella hasta el polvo, dice la Biblia. Fíjate cómo empieza a dar descripciones detalladas, cómo empieza a hablar con adjetivos calificativos de lo que iba a pasar, y la dejaré como una peña lisa, y subraya esto, tendedero de redes será en medio del mar, dice el 5, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y será saqueada por las naciones. Sus hijas que están en el campo serán muertas de espada, y sabrán que yo soy Jehová. Sabrán que yo soy Jehová. Dice después el versículo 7, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que traigo del norte yo contra ti, Tiro, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes y tropas y mucho pueblo. Matará espada a tus hijas que están en el campo, y pondrá contra ti torres de sitio. Escucha esto. Y levantará contra ti baluarte y escudo afirmará contra ti. Y pondrá contra ti arietes contra tus muros, y tus torres destruirá con hachas. Por la multitud de sus caballos te cubrirá el polvo de ellos, con el estruendo de su caballería, y de las ruedas y de los carros temblarán tus muros, cuando entre por tus puertas como por portillos de la ciudad destruida. Está hablando de la destrucción de esta ciudad. Dice, con los cascos de sus caballos hollará todas tus calles, a tu pueblo matará a filo de espada, y tus fuertes columnas caerán a tierra, y robarán tus riquezas y sacarán tus mercaderías, arruinarán tus muros y tus casas preciosas destruirán, y pondrán tus piedras, fíjate esto, y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas. Y haré cesar el estrépito de tus canciones, y no se oirá más el son de tus cítaras. Y te pondré como una peña lisa, tendedero de redes, vuelve a decir, serás, y nunca más serás edificada. Subraya todo esto, porque yo Jehová he hablado, dice Jehová el Señor. Así ha dicho Dios el Señor contra Tiro, no se estremecerán las costas al estruendo de tu caída, cuando griten los heridos, cuando se haga la matanza en medio de ti. Entonces todos los príncipes del mar descerán de sus tronos, y se quitarán sus mantos, y desnudarán sus ropas bordadas. De espanto se vestirán, se sentarán sobre la tierra, y temblarán a cada momento, y estarán atónitos sobre ti. Y levantarán sobre ti endechas, y dirán, ¿cómo pereciste tú, poblada por gente de mar?
ciudad que era alabada, ahorita vamos a ver por qué, que era fuerte en el mar. La gente se asombraba de su destrucción, ahorita no entendemos, pero unos minutos te explico por qué. Ella y sus habitantes que infundían terror a todos los que la rodeaban. Ahora se estremecerán las islas en el día de tu caída. Sí, las islas que están en el mar se espantarán a causa de tu fin, porque así ha dicho Jehová el Señor: yo te convertiré en ciudad asolada, yo te convertiré en ciudad asolada, como las ciudades que no se habitan. Haré subir sobre ti el abismo y las muchas aguas te cubrirán, y haré descender con los que descienden al sepulcro y con los pueblos de otros siglos, y te pondré en las profundidades de la tierra, como los desiertos antiguos, con los que descienden al sepulcro, para que nunca más seas poblada, y daré gloria en la tierra de los vivientes. Te convertiré en espanto y dejarás de ser. Serás buscada y nunca más serás hallada, dice Jehová el Señor. Aquí se hacen varias predicciones. En primer lugar, versículos 7 y 8, que Nabucodonosor iba a sitiar la ciudad. En segundo lugar, luego habla de que no solamente era Nabucodonosor, sino el versículo 3 dice que muchas naciones vendrían en contra de Tiro. Esto está en el versículo 3, habla de muchas naciones. En tercer lugar, dice el versículo 4, que sería convertida en una peña lisa, dice plana como la parte superior de una roca. Fíjate cómo aquí Ezequiel pues avienta a dar mucho más detalles, ¿no? Como que dijo, sí, pues Isaías dijo que iba a ser el nombre de la persona y cómo iba a ser, pues yo voy a dar más detalles todavía. Y dice, esta ciudad la van a invadir tal persona y va a quedar así, y empieza a dar adjetivos calificativos, descripciones a detalles. Se anima a decir, va a quedar plana como la parte superior de una roca. En cuarto lugar, dice el versículo 5, que los pescadores colgarían sus redes en el lugar. El versículo 12, que sus maderas serían echadas al agua. El 14 era una profecía absurda en su momento, pero se cumplió. Ahorita veremos por qué era absurda, y es que nunca más sería reconstruida, dice el versículo 14, que es la profecía número 6, y el versículo 21, profecía número 7, dice que nunca más se volvería a hallar. Quiero narrarte punto por punto el cumplimiento de cada una de las profecías. No las voy a narrar en orden, porque sean las profecías y se cumplen no en el orden que se mencionan o que te las mencioné yo. Primer lugar, cumplimiento número 1, Nabucodonosor sitiaría la ciudad, dice el versículo 7 y 8, pues así sucedió. Nabucodonosor sitió a Tiro 3 años después de la profecía. 3 años después de que Ezequiel dice esto, Nabucodonosor sitia a Tiro. La enciclopedia británica dice, no estamos hablando de lo que la Biblia dice, para aquellos que no creen, sino de lo que la enciclopedia británica dice, que después de un sitio de 13 años por Nabucodonosor, Tiro pactó y reconoció la hegemonía babilónica. Hay gente que dice, oye, esto se cumplió 3 años después de Isaías. ¿Qué tal si a este libro de Isaías pues les falla la fecha de cuando se escribió y a lo mejor fue después del sitio de Nabucodonosor? Es muy cercana a la fecha, está bien. Todavía quedan 6 profecías más, no te preocupes. La profecía número 5 dice que sus maderas serían echadas al agua, en el versículo 12. Y en la historia este es el siguiente cumplimiento, porque el siguiente incidente con Tiro tiene que ver con Alejandro el Grande. Te cuento otro fragmento que habla la enciclopedia británica acerca de Alejandro el Grande, Alejandro Magno y de Tiro. Dice, después de derrotar a Darío III, marchó hacia el sur, hacia Egipto, haciendo un llamado a las ciudades fenicias a que abrieran sus puertas. Los ciudadanos de Tiro se rehusaron a hacerlo y Alejandro puso sitio a la ciudad. Como no poseía flota, demolió la antigua Tiro en el continente. ¿Por qué en el continente? Ahorita te explico. Y con los escombros construyó una vía de 60 metros de ancho que unía el estrecho de las ciudades. Y es que en Tiro había 2 ciudades separadas. Esto ya te lo estoy contando yo, aunque también lo puedes tú conocer históricamente, ¿verdad? Aquí termina la descripción de la enciclopedia británica. Había 2 ciudades separadas, una en una isla y la otra que era la llamada ciudad continental. La ciudad de la isla era un fuerte militar porque era como una isla con altas murallas y no había forma de entrar, pues únicamente tenían que acercarse los barcos, y en lo que se acercaban, o las lanchas o lo que fuera, pues desde las murallas de la ciudad les aventaban fuego y lanzas y granadas y con la bazuca y con todo, y era pues prácticamente imposible entrar, era como un gran fuerte. Cuando Nabucodonosor la invadió, destruyó la ciudad continental, porque vía tierra pues era fácil entrar, pero la de la isla, ya que era un fuerte militar que solamente tenía entrada por el mar, no por tierra, no la pudo destruir. Mucha de la gente que habitaba en la ciudad continental, cuando Nabucodonosor la invade,
huye a la ciudad, creo que se dice insular, a la ciudad que estaba en la isla. Era un fuerte militar que tenía murallas de 45 metros de altura aproximadamente. Ya te vas dando una idea porque te digo que era absurdo profetizar su destrucción, ¿verdad? Entonces, bueno, llega Alejandro el Grande, Alejandro Magno, ¿y qué es lo que él hace? Llega a la ciudad continental, dice la Enciclopedia Británica, que los ciudadanos de Tiro se rhusaron a abrir sus puertas. Él pone sitio a la ciudad, como no poseía flota, demolió la antigua Tiro en el continente, y con los escombros, dice la Enciclopedia Británica, con los escombros construyó una vía de 60 metros de ancho que unió el estrecho de las ciudades. ¿Qué hace Alejandro el Magno? Destruye por completo la ciudad y empieza a agarrar las maderas y las rocas y las casas y ventanas y puertas, y todo lo empieza a lanzar al mar. Agarra las rocas y maderas y las avienta al Mediterráneo y comienza a formar una calzada, un puente en el mar de la ciudad continental hasta la isla. Destruye por completo la ciudad, o sea, agarra la materia prima de la misma ciudad, y una vez que la deja pelona, empieza a raspar las rocas, como la Biblia dice. Empieza a raspar las rocas, empieza a raspar el polvo y lo coloca encima de las rocas y de las maderas que estaban en el estrecho, y de esta manera él forma un puente. No sé si has visto videos en la tele o en internet de cómo hacen, por ejemplo, en Dubái, hacen islas en medio del mar, o cómo se hacen las murallas, las barreras. Pues es una forma similar, pero con más tecnología. Primero avientan rocas y rocas y rocas, los escombros al mar, y una vez que tiene ya cierta altura empiezan a rellenarla con polvo, ¿verdad? Para que queden los huecos y no se muevan las rocas. Es algo similar lo que hace Alejandro el Grande, y es lo que la Biblia anunciaba. La profecía número 5 que mencionamos en el versículo 12 dice que sus maderas serían echadas al agua, que iba a quedar como una peña lisa, que iba a ser raspado el polvo, que iba a ser una peña completamente lisa. Pues es lo que hace Alejandro el Grande. Ahorita vamos a hablar de eso, pero tiene que ver con esta profecía cumplida número 5. Él devasta por completo la ciudad, arrasa con todo y lo avienta al mar, avienta las maderas al agua. Impresionante como la Biblia dice. O sea, ¿cómo sabía Ezequiel que muchos años después Alejandro el Grande iba a destruir la ciudad, iba a aventar estas maderas al agua? Y digo, era absurdo, ¿no? ¿Por qué llegar y aventar las maderas al agua? Porque de esta forma iba a ser un puente a la ciudad que estaba en la isla, y se cumple así la profecía número 5. Luego la profecía número 2, quiero contarte qué sucede después de esto. La 2 dice que muchas naciones vendrían en contra de Tiro en el versículo 3. Los ciudadanos, después de este acontecimiento, contraatacan, hacen una incursión a gran escala en una operación que tiene mucho éxito en contra de Alejandro el Magno. Ellos utilizan barcos incendiarios para empezar a quemar las torres, porque en esa calzada que construye Alejandro el Magno, él levanta diferentes torres que iban siendo como fuertes fortalezas en el camino, acercándose a la ciudad de la isla. Entonces los habitantes agarran barcos, los incendian, se van contra las torres, y de esta manera pues logran debilitar esta fortaleza que estaba empezando a levantar Alejandro el Magno. Luego invaden el dique, después los griegos se fugan derrotados. ¿Y qué sucede? Alejandro se da cuenta de que necesitaba naves, que no era tan difícil tomar esta ciudad. ¿Qué hace el Señor? Presiona y reúne a sus súbditos conquistados para que pusieran a su disposición las naves. Y la fuerza naval de Alejandro creció de las siguientes ciudades y lugares. Toma nota: de Sidón, de Arado, de Biblos, de Rodas, de Soli, de Melos, Licia, Macedonia, de Chipre, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo oposición para construir la calzada entre la ciudad y la isla, pero finalmente Alejandro el Magno triunfó. Ellos toman la ciudad y hubo una gran matanza de miles de personas. Entonces esta profecía se cumple porque en esta ocasión fueron invadidos con naves de diferentes naciones, y porque en diferentes épocas, como vamos a ver, fueron invadidas también por otras naciones. Después de Nabucodonosor y de Alejandro el Magno, los hombres continuaron construyéndola y sus enemigos destruyéndola. O sea, muchos personas de diferentes naciones, como la profecía anunció, aún después de Nabucodonosor y de Alejandro el Magno, continuaron invadiéndole. Los hombres construían y la invadían, y construían y invadían otra vez, hasta que finalmente, después de 1600 años, fíjate, más de 1600 años después de la profecía, ya no estamos hablando de una profecía que se cumple 3 años después, estamos hablando de algo de 1600 años después, cae finalmente la ciudad de Tiro,
para nunca más volver a ser reconstruida. Y se cumple así no solamente la profecía número 2 que dice que le invadirían de muchas naciones, sino la profecía número 6 mencionada en el versículo 14 de Ezequiel 26, donde dice que nunca más iba a ser reconstruida. Era absurdo esto porque era un lugar, como veremos en unos segundos, unos minutos, un lugar más que idóneo para tener vida, para volver a construir ciudades, pero como la Biblia anunció, nunca más se levantó una ciudad en ese lugar. Profecía número 3 y número 4 dice que sería convertida en una peña lisa, plana como la parte superior de una roca, el versículo 4. Y profecía número 4 dice que los pescadores colgarían sus redes en el lugar, en el versículo 5. Philip Myers, que es un historiador secular, dijo algo que podemos leer en muchas otras fuentes, pero lo citamos a él para variarle. Dice que Alejandro el Grande redujo a Tiro a las ruinas en el 332 a.C. Se recuperó, dice él, hasta un punto de este golpe, pero nunca volvió a obtener el lugar que había tenido previamente en el mundo. Era como el Cruz Azul. Llegó a ser grande y cae y nunca más se levantó, ¿verdad? Como nunca más se levantó ese equipo. Dice, la mayor parte del lugar que una vez fue ahora esta gran ciudad se encuentra en la parte lisa de una peña. ¿Qué dice la Biblia? Aquí va a ser convertida, da un adjetivo calificativo, una peña lisa. ¿Qué dice el historiador? Que la mayor parte del lugar que una vez fue una gran ciudad, ahora se encuentra en la parte lisa de una peña. Y aclara, escucha esto, te vas a sorprender, más cuando sabes que viene de un historiador, no de una descripción bíblica, sino la historia lo comprueba, lo que la Biblia anunció más de 1600 años atrás de su cumplimiento. Dice, un lugar donde los pescadores que aún frecuentan el lugar tienden sus redes para secarlas. ¿Qué dice la Biblia? Que en ese lugar los pescadores iban a tender sus redes. Ahora quiero aclarar algo antes de continuar. Actualmente existe una ciudad llamada Tiro. Mucha gente dice, oye, no que nunca más iba a ser hallada y que iba a ser destruida. Pues, ¿qué pasó? Esta Tiro no es la antigua Tiro, no es la original. Esta zona antigua, la original, se ubica en la península. La moderna Tiro está ubicada en el interior. Recuerda que estaba la ciudad continental, estaba en el extremo, en la península, porque tenía contacto con la ciudad que estaba en la isla. La región que da hacia el mar ya no existe actualmente, es una peña lisa, el lugar donde los pescadores tienden sus redes. La Tiro actual está ubicada hacia el interior, por lo cual, bueno, la zona original, como la Biblia advirtió, pues jamás se volvió a construir. De hecho, solamente se sabe que está en la península, pegada al mar, se sabe porque estaba cerca del fuerte que había en la isla, por eso podemos saber más o menos dónde es la región, pero no se sabe exactamente cuál era el lugar que ocupaba la antigua Tiro. ¿Por qué? Porque está tan devastada y es solamente una peña, es como si nunca hubiera existido nada, no dejaron rastros. O sea, hay ciudades que encuentras restos arqueológicos, ¿verdad? Porque con el tiempo pues fue el polvo tal vez, o las aguas inundando el lugar, o terremotos, y pues encuentras agua excavando, pero como Alejandro el Grande destruyó todo por completo y no dejó nada, pues no hay evidencia de dónde estaba la ciudad. Se sabe que estaba cerca de la ciudad en la isla, y por eso podemos saber más o menos dónde era la región, pero no se puede encontrar el lugar exacto. Se cumple de esta manera la profecía número 7, que dice que sería buscada y que nunca más se volvería a hallar. No se puede encontrar porque Alejandro el Grande se encargó de terminar con toda la evidencia de aquella ciudad. ¿Por qué no podemos ubicar el lugar exacto? Por esta razón, porque Alejandro el Magno la devastó por completo, la convirtió, como la Biblia advirtió miles de años antes, en una peña lisa. Y de hecho el terreno pues quedó tan bien que lo único que podemos ver en esa área, en la área donde se cree que, más bien en la región donde estaba la antigua Tiro, sin saber qué lugar exactamente, lo único que podemos ver, bueno, son pescadores secando sus redes, dado que hay puras rocas, y lo convierte en el lugar ideal para esa labor. Fíjate, la Biblia dice que iban a pescadores tender sus redes, entonces la región queda tan devastada que es el lugar ideal para que los pescadores hagan hoy, más de 2500 años después, lo que la Biblia dijo que iban a hacer, tender sus redes. Ahora hay algo bien curioso, y es que en el área, digo, no la zona exacta porque no sabemos cuál es, repito, pero el área donde estaba la antigua Tiro, hoy podemos encontrar los grandes manantiales de agua potable de Reselaín, se llaman. Estos son los que suplían en ese momento el agua y actualmente aún permanecen. Estos fluyen todavía su agua, pero ya no hacia la ciudad, sino hacia el mar.
Se midió hace unos años la cantidad de agua que fluyen, y escucha esto, son 10 millones de galones por día. 10 millones de galones por día, lo que lo convierte en un lugar más que idóneo, excelente para edificar una ciudad. Tendría agua para una ciudad moderna y grande, y digo más hoy que hay tantos lugares que tienen escasez de agua y de repente aparece este lugar donde fluyen manantiales. Es un lugar excelente. Y dices, ¿por qué no construye una ciudad? La Biblia advirtió en el versículo 14 que nunca más iba a ser reconstruida. Te pondré como una peña lisa, tendedero de redes serás. Es una peña lisa, tendedero de redes. Y a pesar de que es el lugar idóneo para construir una ciudad, la Biblia dijo, nunca más serás edificada. Oye, pero es absurdo. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, he hablado, dice Jehová, el Señor. Dios lanzó un decreto. Y a pesar de que era absurdo y que sigue siendo absurdo, se cumplió, porque lo que Dios dice se cumple. Pese a que hay las condiciones para edificarla, sabes, nunca más se volvió a levantar. Profetizar esto contra Tiro, con las condiciones que tiene, aparentemente era una tontería. Oye, ¿cómo que nunca más sería hallada? ¿Cómo que nunca más sería reconstruida? Pero era un fuerte militar y había agua y una vista preciosa al mar, hasta con eso, ¿verdad? Imagínate el lugar. ¿Cuántos decimos, bueno, yo me lanzo a construir mi casa ahí, ¿verdad? Vista al mar y agua. No, tal cual la Biblia dijo, así sucedió. Te pregunto, ¿es casualidad o es palabra de Dios? Muchas veces en nuestras vidas vienen palabras de Dios que parecen absurdas, ¿no? Que no tienen sentido, que parecen imposible cumplirse. ¿Cómo va a cambiar mi familia y cómo voy a sanar de esto y cómo va a salir adelante? ¿Sabes una cosa? No veas lo imposible que es. Era imposible y absurdo que esta ciudad terminara como la Biblia anunció, sin embargo se cumplió. Créeme que cada palabra que Dios ha hablado para tu vida, por imposible que parezca, por absurdo que suene el cumplimiento, lo que Dios dijo se va a cumplir en tu vida al pie de la letra. No olvidaré mi pacto, dice la Biblia, Salmo 89:34, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Entonces es una profecía asombrosa, porque mucha gente podría decir, bueno, Nabucodonosor la invadió a los 3 años, ¿qué tal si lo profetizó después y hay un error en las fechas, como te comenté, ¿no? Pero quítalo de Nabucodonosor, ¿cómo pudo saber todo lo demás que no dependía de él? Y que incluso actualmente para el ser humano, construyendo una ciudad en un lugar lógico donde hay agua, pues pudo haber destrozado el libro de Ezequiel que narra esta profecía. El ser humano simplemente construyendo pues termina con esta profecía, bueno, al menos temporalmente, hasta que la vuelvan a destruir por completo, ¿verdad? Porque sucedería si así fuera. Pero ¿cómo pudo saber todos los detalles? No solamente era Nabucodonosor, sino que iban a venir ciudades, que iba a ser una peña lisa, plana, como la parte superior de una roca, que pescadores dejarían ahí sus redes, la situación de Alejandro Magno, que agarró las maderas y rocas, se las echó al agua, como la Biblia dice, que nunca más era reconstruida, que tan devastada iba a quedar, que nunca más iba a volver a hallar esa ciudad. ¿Cómo pudo saber tantos detalles? Porque fue Ezequiel inspirado por Dios, porque Dios es real, porque su palabra es fiel y verdadera. Y sabes algo, como lo hemos visto durante el módulo, respuestas a los ataques los hay, respuestas a las contradicciones las hay. Hay formas de responder y desmentirlas, pero quiero decirte, respuestas a las profecías y formas de desmentirlas, esas no las hay. Son tan claras y tan precisas que no les queda más que reconocer a Dios o cerrar los ojos y autoengañarse. Porque no estamos hablando de profecías donde muchos se enojan con Dios porque dicen que damos cierta interpretación incorrecta, ¿no? Como el Apocalipsis, por ejemplo, donde la gente dice, es que ustedes dicen que el cuerno y el caballo y la copa es esto y el otro, y aunque el cristiano que conoce sabe cómo se interpreta cada una de estas, ¿sabes algo? No es el caso. Estamos hablando de profecías que usan palabras claras. No hay interpretación, no hay redondeo. Son palabras claras, detalles específicos claros, donde no se necesita interpretar nada, que esto signifique el otro y esto aquello. No, Señor, se necesita solamente leer y estudiar la historia para darte cuenta que la Biblia es la palabra de Dios. Peter Stoner, quien en su momento fue el presidente de matemáticas y astronomía de la Universidad de la ciudad de Pasadena hasta 1953, fue también presidente de la División de Ciencias de la Universidad de Westmont desde 1953 hasta 1957. Él dijo esto, no son palabras mías, son palabras de este hombre, que sabe lo que está hablando. Dice, si Ezequiel
hubiera visto a Tiro en sus días y hubiera hecho estas 7 predicciones con sabiduría humana, esas predicciones hubieran significado que habrían tenido una oportunidad entre 750 millones para convertirse en realidad. No se cumplió una, o dos, o tres, o cuatro. Se cumplieron todas, dice él, hasta el más mínimo detalle. Qué casualidad tan grande, ¿verdad? Incluida en la Biblia. Pues vamos a ver una casualidad más. Y vamos a continuar dentro de 8 días viendo muchas casualidades más que nos dicen, ay, qué suerte tenían los autores, ¿verdad? Hasta el melate se hubieran ganado si hubieran vivido en nuestras épocas. No, Señor, no es que tenían suerte, es que Dios los inspiró. La profecía contra Sidón en tercer lugar. Vamos a Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28 y dice el versículo 21 lo siguiente. Ezequiel 28, versículo 21. Dice, hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón y profetiza contra ella. Y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Sidón. En medio, fíjate cómo en cada profecía dice, así ha dicho Jehová. Ellos, repito, sabían quién los estaba inspirando. Yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado. Dios se glorifica a través de las profecías. Cuando se cumplen, Él se glorifica. Y sabrán que yo soy Jehová. Cuando haga en ella juicios y en ella me santifique. Veo que Dios advierte. Cuando yo haga en ti lo que dije que iba a hacer, voy a ser glorificado. Van a saber que yo soy Dios. Pero hay gente necia que aunque ve el cumplimiento y sabe lo que la Biblia dice y ve el cumplimiento, pues siguen necios con los ojos cerrados. Dice el versículo 23, enviaré ella pestilencia y sangre en sus calles, es la profecía, y caerán muertos en medio de ella, con espada contra ella por todos lados, y vuelve a repetir, y sabrán que yo soy Jehová. Da 2 profecías aquí, dice el versículo 23, que habrá sangre en las calles y espada por todos lados. Y en segundo lugar, hay una profecía indirecta, mucho ojo, se le da un juicio, sangre, espada por todos lados, pero no hay mención de su destrucción, como si lo hubo con la ciudad que acabamos de mencionar, con la región de Tiro, donde se anuncia que iba a desaparecer. Aquí se profetiza que iba a haber sangre y espada, pero no dice que va a desaparecer, por lo que Sidón debería de seguir existiendo hasta hoy en día. Si Sidón hubiera desaparecido y la Biblia no lo anunció, dirías, bueno, ¿por qué no anunció si iba a suceder también, verdad, dentro del juicio? Porque como la Biblia no lo anunció, pues así sucedió. Sidón no desapareció. Ahorita lo mencionamos a detalle. Vamos a ver el cumplimiento. En primer lugar, profecía número 1, sangre en las calles y espada por todos lados. Llegamos al 531 antes de Cristo y nos encontramos con los sidonios, quienes habían sido vasallos del rey persa. Estos se defendieron y se rebelaron exitosamente en contra de este rey, defendiendo su ciudad en contra de los ataques. Al final, ¿qué sucede? Su propio rey, para salvar su vida, entrega la ciudad al enemigo. Fíjate cómo desde esos tiempos sucedía, ¿no? El rey entregando al pueblo buscando un bien. Gracias a Dios que eso ya no sucede, ¿verdad? Ya no tenemos políticos, solo piensen en ellos y que usen al pueblo para su bien. Pero bueno, antes sí sucedían estas cosas. Entonces, bueno, los ciudadanos, sabiendo cuál será la venganza del rey persa, después de que se habían rebelado en contra de él y ahora son entregados por su propio rey, ¿qué hacen? 40,000 ciudadanos se mataron en sus propias casas, prenden fuego a sus hogares. Esta es una de las muchas veces que corrió literalmente sangre por las calles y se encontraron rodeados de espada por todos lados, invadidos por sus enemigos. En la época de las cruzadas fue capturada 3 veces por los cruzados y otras 3 por los ejércitos musulmanes, como la Biblia anuncia, y hasta hoy en día, como ahorita vamos a ver, pues sangre corre por las ciudades y se encuentran rodeados por espada. Ahora, en segundo lugar, la Biblia no habla de su destrucción, por lo cual tendrá que existir hasta hoy en día, como te dije, y nos encontramos con que la ciudad fue capturada y destruida varias veces. Sin embargo, actualmente permanece de pie. Fue reconstruida una y otra vez y hoy es la tercera ciudad más grande del Líbano. Tiene más de 200,000 habitantes. Hasta el año 2000 son estos datos. En estos últimos 11 años, pues obviamente ha crecido la cifra. Y es asombroso que a pesar de que fue bombardeada en 1840, fíjate, no solamente por los cruzados y por los musulmanes, sino que llegamos a nuestros días y sigue teniendo una historia sangrienta porque está bajo un juicio de Dios.
se sigue cumpliendo esta profecía. Fue en 1840 invadida por tropas de Inglaterra, de Francia, de Turquía. A pesar de que actualmente aún hay muchos conflictos en esa ciudad y es peligrosa, la ciudad continúa de pie. A pesar de haber tenido una de las historias más sangrientas que cualquier otra ciudad haya tenido, desde el momento de la profecía hasta nuestros días, nos encontramos con que la Biblia anuncia juicio, pero no destrucción. Y esto es, asombrosamente, lo que ha ocurrido en esa ciudad. Ha habido espada y espada y espada y sangre, llegamos a nuestros días y sigue habiendo sangre, pero la ciudad se mantiene en pie. Hace 2500 años cuando se anunció esto, ¿sabes? Era absurdo anunciar que Tiro iba a dejar de existir por lo grande y maravillosa que era y que Sidón miles de años después iba a continuar de pie. ¿Cómo? La majestuosa y fortificada ciudad de Tiro devastada y aquella infortunada Sidón de pie. ¿Sabes algo? Así sucedió. Aquella majestuosa y fortificada Tiro fue devastada y aquella infortunada Sidón, pese a tantas tragedias, continúa existiendo. O sea, no eran hombres que hablaban lo lógico, como mucha gente dice, es que veían lo que iba a suceder y anunciaban, ¿no? De acuerdo a lo que probablemente podría ser. Como hay mucha gente dice, ¿no? Yo profetizo que viene un terremoto. Hace poco un disque pastor cristiano, solamente Dios sabe si lo es o no, si ya cambió o no, que secuestra un avión y dices que viene un terremoto en México. Bueno, obviamente cualquiera puede anunciar que viene un terremoto en México. De hecho, pues se espera, ¿verdad? Hay geólogos de la UNAM que han hecho estudios y por los años que tiene sin ocurrir uno muy grande, se pronostica que prontamente haya uno, y aunque no lo fuera, pues la Biblia lo anuncia, y ves terremotos por todo el mundo, pues es completamente lógico anunciar que viene una gran catástrofe. Esto sería profetizar en base a lo que estás viendo, haciendo cierta trampa, pero no es el caso de Ezequiel. Él no hace trampa. Trampa era, híjole, Sidón, la infortunada, va a dejar de existir. Tiro, la majestuosa, continuará existiendo. Voy a profetizar eso y dirían, oye, qué fácil, si era lo lógico. Pero no, él se va contra las probabilidades. Él se va a lo absurdo, a decir que la majestuosa iba a ser derribada y que la pequeña infortunada e invadida continuara de pie. Y así es lo que sucedió. Terminamos con la cuarta profecía. Continuamos dentro de 8 días viendo otras más interesantes. La número 4 es la profecía contra Samaria. Vamos rápidamente al libro de Oseas. Oseas, el libro favorito de los fresas, el de Oseas, ¿no? Oseas capítulo 13, dice el versículo 16, Oseas 13:16, Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerá en espada, sus niños serán estrellados, bueno, es fuera de esto, pero es lo que dice, y sus mujeres encintas serán abiertas. Y Miqueas capítulo 1, no ni creas, ese es otro, más bien otros hoy en día, ¿no? Oyes las guácaras que dicen y dices, ese es el profeta, ni creas. Pero Miqueas, el que sí es bíblico, capítulo 1, versículo 6, dice, haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Me encanta a mí esta profecía, es preciosa. Aquí anuncia que la ciudad caería violentamente, digo preciosa por el cumplimiento, ¿verdad? No por lo que iba a pasar. En segundo lugar, que se convertiría en ruinas y en tierra para plantar viñas, en Miqueas. En Miqueas también tiene la 3, que es que las piedras de la ciudad serían derramadas en el valle a los lados. Y la número 4, también en Miqueas, que los cimientos serían descubiertos. El cumplimiento, rápidamente, profecía número 1, la ciudad caería violentamente. Bueno, así pasó. La ciudad cayó 3 veces violentamente. Con Sargón en el 722 a.C., luego con Alejandro Magno en el 331 a.C. y con Juan Hircano en el 120 a.C. Cada uno de estos 3 conquistadores causó gran daño y muerte a los ciudadanos de Samaria. Profecía 2, 3 y 4. Ruinas, tierra para plantar viñas, piedras derramadas a los lados del valle, los cimientos descubiertos. Hoy tú puedes verificar los datos que te voy a mencionar. Actualmente hay una región, un lugar llamado Sebaste, y te repito, puedes verificar estos datos donde quieras. Sebaste es lo que antes era Samaria. Adivina qué son hoy todas las zonas de la región de Sebaste, lo que antes era Samaria. Son todas jardines, lo que la Biblia anunció, tierra para plantar viñas. Y el resto del lugar, adivina qué es.
¿Qué dice la Biblia que iban a ser? Ruinas, y es lo que hoy es. Son jardines, tierras para plantar viñas, y lo demás son ruinas. Tú puedes ver fotos de la región y te encuentras con que las piedras de la ciudad han sido derramadas. ¿Y sabes qué es lo que hay? En la parte norte de la ciudad, una plaza, las ruinas de una plaza, con los grandes pilares de lo que era al descubierto. Tú puedes ver fotos en internet, se los puse ahí en la hoja de el resumen, si no me equivoco. Si no, tú puedes buscar las fotos, ponles Sebaste y vas a ver lo que la Biblia dice que iba a ser de esta región. Dice, los cimientos serían descubiertos. Y es impresionante el detalle que da este profeta, no Nicreas, sino Miqueas, porque no dice va a ser destruida o van a quedar de pie algunos edificios. Dice que iban a quedar de pie solamente los cimientos. Y es lo que tú puedes ver en la parte norte, las ruinas de una plaza con los pilares descubiertos, y es todo lo que hay. En el oriente, las ruinas de una iglesia, tal cual la Biblia lo anunció. A mí me impresionó cuando yo vi esto. Dije, bueno, ¿qué hubiera pasado si hubieran tirado los pilares? Porque pudo haber pasado, pero quedaron solamente de pie. Y ojo, no es como hoy es lógico decir van a quedar los pilares, bueno, van bajo tierra. En esos tiempos no, iban sobre tierra, cavados a lo mejor unos cuantos metros, pero nada más. No sabemos si este es el caso, pero no quedó destruido todo. Todo está en ruinas. Y casualmente, digo entre comillas, no es con la casualidad, la Biblia lo anunció. Casualmente tenemos tal cual la Biblia anunció los cimientos de la ciudad al descubierto, glorificando a Dios hoy, más de 2500 años después de la profecía, diciendo la palabra es real, la palabra es real, la palabra es real. Se cumplió al pie de la letra cada profecía de la Biblia, no profecías, como te dije hace rato, aventadas al azar, sino profecías donde se dan detalles con adjetivos calificativos de lo que sería de la ciudad. Y a mí me sorprende, a ti te va a sorprender cuando veas las fotos de estos pilares al descubierto, como la Biblia lo anunció, dando testimonio de la veracidad de la Biblia. Quiero que terminemos en Isaías capítulo 46, versículo 5. Isaías capítulo 46, versículo 5 en adelante. Dice, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ello, se postran y adoran, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Ahí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responden, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto, dice Dios, acuérdate y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios fuera de mí, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad, fíjate esto, lo que no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que yo quiero, que llamo desde el oriente al ave, y de la tierra lejana varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Lo hemos visto hoy. Uno y otro ejemplo. Dice después, el versículo 12, oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Hay gente que a lo mejor está escuchando este mensaje con un corazón duro. No, que Dios no existe y que esos son mitos y leyendas. Dice, escúchame. Medita todo lo que hoy hemos visto. Escucha a Dios anunciando lo por venir desde el principio. Sé sincero y pregúntate si es posible que de acuerdo a la obra de la casualidad, tantas cosas hubieran sido llevadas a cabo con la exactitud que habló la Biblia miles de años antes. Dice después el 13, haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Pondré salvación en Sion y mi gloria en Israel. Dios dice, yo anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad lo que no era hecho. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Hoy pudimos ver y seguiremos viendo dentro de 8 días diferentes ejemplos de profecías donde la Biblia da detalles específicos, adjetivos calificativos de cosas que iban a suceder, que muchas de ellas sucedieron a los pocos años, pero muchas miles de años después, y tal cual se anunció, tal cual todo se cumplió. Ya queda a tu consideración el creer
que esto es una obra divina o que esto es una obra de la casualidad. Muchos dirán, bueno, es que le atinaron, ¿verdad? Pues qué suerte tenían para atinarle con detalle tantas cosas sin fallar en una. Y lo más curioso es que no solamente fueron uno o dos los que tuvieron suerte, sino muchos los profetas que tuvieron suerte. ¿Sabes algo? No es que tuvieron suerte. Si fueron tantos hombres, con tantas profecías, con tantos detalles, y en todas las de todos los hombres, con todos los detalles, con todas sus profecías, todo se cumplió, es porque este libro que estamos estudiando nos ha dejado esto como un argumento fuerte, conciso, poderoso, que hoy nos ayude a entender por qué la Biblia en otros libros es la palabra de Dios. Vamos a continuar viendo dentro de 8 días más profecías en la segunda parte de este tema, que se cumplen en la historia, que nos asombran con sus detalles y que nos ayudan a entender y a creer hoy y tener la completa certeza y llenarnos de gozo de que este libro es realmente la palabra de Dios.